Muy bien, la enseñanza se titula Resolviendo conflictos a la manera de Dios. ¿Ok? Resolviendo conflictos a la manera de Dios. ¿Hay conflictos en la familia? Si en los suyos no hay, entonces la familia es extraterrestre, ¿verdad? Porque sí, claro que hay conflictos. Donde hay seres humanos, hay conflictos. Entonces vamos a aprender cómo resolverlos. Lo que aprenderemos son algunos principios básicos para la resolución de conflicto y la forma de llevar esos principios a la práctica. Nos importa mucho en las enseñanzas que estamos dando que lo que estamos haciendo se lleve a la práctica, ¿verdad? Porque si no nos volvemos oidores olvidadizos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla muy fuerte en Santiago que no tenemos que ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Era el día 20 de enero de 1945, en el campo de batalla de Bulge, Alemania, durante la última contraofensiva alemana. Las bombas y los cañonazos sacudían el ambiente. Humo de pólvora y olor a sangre flotaban en el aire. Dentro de una trinchera, en medio del campo de batalla, Edward Jackson, soldado de las fuerzas de rescate, encontró una Biblia. Estaba abierta en el Salmo 20 y sobre las palabras del Salmo había huellas digitales marcadas en sangre. Los primeros 2 versos del Salmo dicen que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te protege. Sin duda el soldado herido, dueño de la Biblia, había hallado consolación y aliento en esas palabras. Jackson salió ileso con la Biblia y de ahí en adelante trató de encontrar a su dueño, pero no lo consiguió. ¿Qué se hizo aquel joven herido? No se sabe. Tal vez haya muerto, producto de sus heridas. Pero en aquella Biblia quedó su sangre, con sus huellas digitales claramente impresas, y las palabras del Salmo 20 quedaron como testimonio del valor moral y espiritual de la palabra de Dios. Aquel salmo dice más adelante: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros erguimos y de pie permanecemos. Salmo 27 y 8. En sentido literal colectivo, estas palabras resultaron ciertas. Tras la batalla de Bulge, el Tercer Reich de Adolf Hitler cayó y las fuerzas aliadas se levantaron y permanecieron en pie. Asimismo, en sentido figurado personal, estas palabras pueden ser ciertas en la vida de cada uno de nosotros. Si hay conflictos, tragedias, desgracias o calamidades en nuestra vida, Cristo está siempre presente para acudir al llamado de quienes invocamos su nombre. Ahora bien, es posible que Dios se valga de la desgracia que nos está destruyendo para motivarnos a acercarnos a Él, sin haber enviado Él mismo la calamidad. Pero si nosotros le cerramos nuestro corazón, fracasaremos. En cambio, si clamamos a Dios en medio de nuestro dolor y creemos que cumplirá sus divinas promesas de ayuda y socorro, nos levantaremos y seguiremos marchando. Cristo es un Salvador seguro. En tiempos de paz y de guerra, Él es el mismo, Él es Salvador. En tiempos de calma y de conflicto, es Salvador. Cristo nunca falla. Quise empezar la lección de esta mañana de esta manera para motivarle y alentarle de la mejor manera posible. ¿Cuál es esa manera? Diciéndole que en este tema que vamos a estudiar de resolución de conflictos, nada más y nada menos que nuestro Señor nos ayuda, nos apoya, nos da el soporte. Cada principio que vamos a ir viendo, usted va a notar lo que le estoy diciendo. Principio número 1, vaya anotándolos. El principio de la oración previa. Estamos estudiando cómo resolver conflictos a la manera de Dios. Y estamos diciendo que un primer principio lo denominamos el principio de la oración previa. Salmo 18:6. Vaya allá. Voy a estar dándole varios versículos. Algunos de ellos los vamos a leer juntos, otros no. Otros se los voy a pasar yo nada más. Pero este vamos a buscarlo. Salmo 18:6. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al principio de la oración previa. ¿Por qué nos sirve orar antes de resolver un conflicto? Dice la Biblia: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Ve qué bonito ese salmo? Primero dice que el salmista hace algo interesante. En medio de la angustia y la pena, invocó, clamó, buscó a Dios. Dice que Dios lo oyó. Y al final dice que el clamor llegó. No se quedó a medio camino, ¿verdad? No fue que se perdió, sino que el clamor llegó. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Muchas veces ocurre que nosotros tenemos un problema en el hogar, un problema de pareja, un problema con nuestros hijos, y lo que menos hacemos para intentar resolverlo es orar. Simplemente nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el momento, nos dejamos ir, y después decimos, bueno, tal vez si hubiera orado hubiera salido mejor. Ahora, la oración es impresionantemente efectiva. Este principio es de muy fácil aplicación. Cuando usted se encuentra justo enfrente de un conflicto que está a punto de darse, entonces usted clama a Dios su ayuda. ¿Ve qué fácil? Dice, si voy para un pleito, voy a orar, ¿verdad? Sabemos cuando hay un pleito que se está por formar, ¿verdad? Los jóvenes saben eso. Papá dice, ven acá. Usted tiene como entre 5 y 6 segundos para orar. O esposo, cuando la esposa dice, tenemos que hablar. 5 a 6 segundos para resolver. Ahora, usted dirá, ¿podrá ser que una oración de este tipo haga algo? Le pongo como ejemplo a Nehemías y lo que él hizo cuando fue consultado por el rey respecto a su marcada tristeza. Dice la Biblia que él oró. No nos imaginamos a Nehemías diciendo, denme un chance porque voy a orar ahorita vengo. Nos imaginamos más bien una oración de 5 a 6 segundos donde él dice, Señor, ayúdame, dame las palabras, ¿verdad? Y luego él dio una respuesta. Segundo principio, el principio de la escucha activa. Entonces, el primer principio que hemos visto es el principio de la oración previa, y ahora vamos a ver el principio de la escucha activa. Santiago 1, 19 y 20, vaya ya, usted conoce esta porción, claro que la conoce. Santiago 1, 19 y 20, pero la vamos a repasar. La escucha activa. Cuando estamos resolviendo conflictos en el hogar, rara vez queremos escuchar, ¿verdad? ¿Qué sí queremos hacer? Queremos defendernos. Queremos dar nuestro punto. Queremos que se respete nuestra opinión. Y no estamos dispuestos a escuchar mucho. Santiago 1, 19 y 20 dice cómo aplicar el principio de la escucha activa. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, refiriéndose a todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo empieza por la escucha. Si nosotros no tenemos la capacidad de escuchar en forma activa a los miembros de nuestra familia, los conflictos van a ser peores. Escuchar en forma activa quiere decir que lo hacemos poniendo de verdad atención en lo que la otra persona está diciendo. Es un esfuerzo por comprender la raíz del conflicto, los sentimientos que lo acompañan, las dudas, los temores, etc. Luego viene el hacer esperar la respuesta. Usted intencionalmente dice, podría responder ya, pero no lo voy a hacer. Voy a esperar, no me voy a apresurar, voy a medir bien lo que voy a decir. La Biblia nos dice que cuando actuamos de esa manera, la ira va a tardar en aparecer. En otras palabras, cuando escucho activamente, tardo en hablar, entonces la ira también tarda en hacerse presente. Alguien dijo de forma muy atinada que anatómicamente los seres humanos tenemos 2 oídos y una boca para escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Un día yo estaba en consejería y un hombre está alardeando de las tonterías que él hace en su matrimonio. Y en una de esas él dijo de la siguiente manera: es que yo suelo decir lo que yo pienso. Yo le dije, mala técnica. Usted no dice todo lo que le cruza por la cabeza. Porque si usted hace eso, va a herir muchas veces a los miembros de su familia. Más bien usted se abstiene. Se abstiene. Dice la Biblia que aún el necio es contado como sabio cuando se calla. Usted se abstiene. Dice, no, mejor no voy a decir nada todavía. Voy a esperar. Es un ejercicio de autocontención, ¿verdad?
Por eso es que hay que orar antes, ¿se acuerdan? Para poder aplicar la escucha activa. Tercer principio, el principio de la respuesta calmada. Calmada. ¿Cómo sé yo que una respuesta es calmada? Por la forma en que entono esa respuesta, ¿verdad? Por la forma en que se me ve gesticular la respuesta. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1 está, ¿no es cierto? ¿Verdad? La palabra de Dios, otra vez en una forma muy acertada, nos dice que cuando vamos a resolver conflictos, la calma que proviene solamente de Dios hace posible que uno se sostenga para no responder en una forma airada, áspera. Es necesario comprender no que no va a haber conflictos, sino que tenemos que dar por sentado que los va a haber. Y entonces prepararnos para cuando estos vengan. Amén. Yo no le estoy explicando a usted algo que no va a pasar. Le estoy diciendo prepárese porque esto va a pasar en algún momento. Y cuando pasa, usted dice, bueno, ya me toca a mí el turno de hablar. ¿Se acuerda Santiago 1? Usted escucha y hay un turno en que le toca hablar. Cuando me toca hablar, entonces respondo calmadamente. Otro versículo nos va a decir que a veces es mejor pasar por alto la ofensa. Cuando se arman discusiones, a veces hay ofensas. Y si usted quiere resolver el conflicto, no ganar el conflicto, ¿verdad? ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Si usted quiere resolverlo, a veces usted va a tener que pasar por alto la ofensa. ¿Verdad? Tal vez uno de los dos dijo, es que yo no entiendo por qué usted está encerrado. Y usted tiene ganas de responder eso. Dice, no, voy a mantenerme tranquilo, eso es una invitación a pelear y no quiero pelear. Voy a pasar por alto eso. Porque si los dos se van a poner en las mismas, nunca se va a resolver nada, ¿verdad? Papá y mamá discutiendo, los hijos ahí como espectadores. Terrible fórmula, ¿verdad? Terrible fórmula. Es la calma que proviene solamente de Dios la que hace posible que uno pueda sostenerse en un matrimonio exitoso, en una familia funcional, aunque haya conflictos. Es necesario comprender, no que no habrá conflicto otra vez, sino que estos van a venir. Por ejemplo, aquí les tengo un caso típico. Están los esposos que siempre discuten y el foco del problema siempre es el mismo. Parece que el problema se ha mantenido por años. Y entonces la señora dice, tengo 45 minutos de estarte esperando. No es posible que seas tan impuntual. ¿Y todo el tiempo lo mismo? ¿Diríamos que ese conflicto está resuelto? No. ¿Pero qué cuesta entonces sentarse y empezar a resolverlo? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa muchas veces, lo vamos a ver ahora en la segunda parte, es que somos muy buenos para marcar el error, pero muy malos para animar cuando las cosas se hacen bien. Sucede que el miembro de la familia que siempre llega tarde, un día llegó temprano. Es el único que ha llegado temprano. Pero en lugar de animarle, más bien le destruimos con comentarios hirientes. Ya era hora. ¡Qué dicha! Y luego decimos que por qué pasan las cosas como pasan, ¿verdad? Cuarto, el principio de la espera paciente. ¿Qué quiere decir esperar pacientemente? Eso que le acabo de decir, esperar pacientemente. Que se quede tranquilo, que se quede tranquila. Este principio es muy útil para jóvenes, que son como una chispita, ¿verdad? ¡Pum! Están con la respuesta ahí, pero no se sienta mal, jóvenes. Todos cuando fuimos jóvenes éramos así, ¿verdad? No se sienta mal, no solo usted. Pero tome el consejo. Esperar pacientemente significa que usted respira hondo y no le contesta una tontería a su papá o su mamá. Dice Proverbios 14:17, vaya ya, me interesa que este versículo lo marque en su Biblia. Muchos están en la cárcel por no seguir este versículo. Porque vivimos en una sociedad que está loca. Absolutamente loca. Entonces la gente se pelea por todo. Dice 14:17 de Proverbios, el que fácilmente
fácilmente se enoja, hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Observe qué complicado se puede volver el ambiente en un hogar cuando sus miembros están habituados a enojarse fácilmente. La Biblia dice que se cometen locuras, que la persona se puede volver perversa y que en el ambiente se puede generar aborrecimiento. ¿Qué le parece? Ese no es un lugar bonito para vivir, ¿verdad? Pero la Biblia lo que nos está comunicando es que tenemos que tener cuidado con nuestro carácter. Yo he escuchado algunas cosas. He escuchado una cosa que podríamos llamar determinismo. ¿Qué es determinismo? Es cuando la gente, por ejemplo, dice, es que yo nací así y así me moriré. ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? Sí, a ver. Es que todos somos así, mi familia. Cuando nos enojamos, le hacemos huecos a las paredes, tiramos los platos. Pero tranquila, mi amor, es que así somos nosotros. No. ¿Por qué no? Porque hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay novedad de vida en Cristo. Amén. Sí. O sea, Cristo sí puede cambiarle. Aunque usted diga, es que yo soy así. No es cierto. No es cierto. La mejor manera en la que yo suelo explicar esto, para que usted vea que uno sí se puede contener, para que usted vea que uno sí puede esperarse, es cuando usted está en un pleito de esos pleitos feos y toca la puerta del pastor. ¿Qué hace usted? ¿Sigue en el pleito? Si pastor, siéntese ahí toquecito, déjanos terminar acá, ya voy. ¿Verdad que no? La doña está gritando a usted de allá adentro, el hijo está diciendo sus 4 cosas, y usted, como para asegurarse de que todo el mundo se entere que llegó el pastor, usted dice hacia adentro, mi amor, llegó el pastor. Y todo el mundo cambia su tono. Ay, hola pastor, ¿cómo está? ¿Y cómo que no se puede contener entonces? Claro que puede, pero a veces no queremos, ¿verdad? A veces no queremos. Una historia cuenta que una mujer pasó arrepentida al altar porque había estado hablando muy mal de las personas. Una persona chismosa, una persona que se daba la tarea de destruir personas porque se enojaba por cualquier tontera. El pastor le envió a colocar una pequeña hoja de papel con una disculpa en cada casa de las personas de las que habló mal. Claro, después de 6 meses de ardua labor, la mujer volvió muy contenta a hablar con el pastor porque la labor ya estaba terminada. En ese momento el pastor le dejó una nueva encomienda. Vaya ahora a cada casa donde dejó una hojita y recójala. La mujer, muy enojada, contravino al pastor diciéndole que lo que le estaba pidiendo era imposible. Después de tantos meses, posiblemente las hojas ya no estarían ahí. Con esto el siervo de Dios aprovechó para hacerle ver a la mujer que eso es exactamente lo que ocurre cuando uno habla mal de alguien. Ya las palabras no se pueden devolver una vez que salieron de la boca, recuerde eso. Mi amor, pero yo no lo quise decir. Pero lo dijiste. Lo dijiste. Hijo mío, perdón, yo no quise decir eso, pero lo dijiste. Usted es dueño de lo que no dice. De lo que ya dijo no. Quinto, principio de no amenazar. Este principio puede ser un problema para muchos, ¿verdad? Tardan en empezar el pleito y ya están amenazando, ¿verdad? La amenaza predilecta, ¡me voy de la casa! Yo una vez apliqué esa a mi mamá. Tal vez me va a ver ahí en el video. Mi mamá dijo, haga las maleticas y se va, pero aquí no vuelve. Ve a ver si me fui. Proverbios 27:8. Vaya ahí, Proverbios 27:8, ya que estamos en Proverbios. Proverbios 27:8. Estamos avanzando en esto que hemos titulado Resolviendo conflictos a la manera de Dios. 27:8. Quiero mostrarle 2 versículos. Uno habla de el hombre y otro habla de la mujer cuando se van de casa. Veamos, dice el primero en el 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Entonces la Biblia está diciendo, hay algo que hace falta en ese nido. Hay algo que hace falta. Y compara esa ilustración de la naturaleza
con el varón que decide irse de su hogar. Y vea el 2.17, perdón, el 2.17, ahí mismo proverbio, 2.17. Aquí no va a hablar ahora de la mujer. 2.17, hablando de la mujer. Dice, vea que en el primer caso hablaba de un hombre que abandona el hogar, que es como un ave que se fue de su nido. Aquí va a hablar de una mujer que abandona también. Dice 2.17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En ambos casos, ambos versículos leídos tienen una lección que nosotros podemos extraer. Dios no quiere que las personas se separen o se divorcien. Y esa resulta ser la amenaza más frecuente cuando hay conflictos en el seno familiar, ¿sabe? Resulta ser la amenaza más común. Hay una pelea con los hijos, no me gustó lo que dijiste, no me gustó lo que hiciste, y la amenaza común es, usted nada más me dice. Y ya llamo al abogado y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando nosotros prometimos en el altar que íbamos a estar con el ser amado hasta que la muerte nos separara, también estábamos recibiendo un llavero, digo yo. Y en ese llavero, el mundo nos dice que nosotros podemos meter la llave del divorcio y andarla ahí y de cuando en cuando sacarla. Yo le aconsejo que si usted es de los que tiene esa mala costumbre, saque eso de su lenguaje. Deje de amenazar y menos con eso. Se puede pelearse todo lo que quiera pelearse, discutir todo lo que quiera discutir. Que ya le dije que eso es normal, pero hágalo para resolver, hágalo correctamente como estamos viendo, no amenace. Igual hijos, no se vale andar amenazando y andar diciendo tonterías, ¿verdad? No lo haga. Sexto, el principio de las palabras correctas. Hay palabras correctas y hay palabras incorrectas cuando usted está tratando de resolver un conflicto. Hay palabras que se dicen y hay palabras que no se dicen. Porque si usted las dice, usted le echa más leña al fuego. ¿Cierto o no? Hay palabras que usted puede decir que lo único que van a hacer es entorpecer lo que usted estaba intentando resolver. Le voy a decir algunas de esas palabritas mágicas. Le voy a decir algunas. Por ejemplo, siempre. Por ejemplo, nunca. Son dos adverbios predilectos para encender la hoguera, ¿verdad? Con usted siempre es lo mismo. ¿Verdad? ¡Qué raro! Usted nunca tal cosa. Y usted está encendiendo la hoguera. Porque primero, usted está mintiendo. Eso no puede ser posible. Tiene que haber habido alguna vez en la que no fue así. Entonces, no puede usted decir eso simplemente, porque no va a resolver. Recuerde otra vez de dónde partimos, ¿verdad? Partimos de que usted quiere resolver, no pelear. No pelear. Para ganar. ¡Uy, gané! ¿Ganó qué? ¿Ganó qué? Si el conflicto no está resuelto. Queremos resolver el conflicto. Dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué bonito versículo. Proverbios 25:11 compara el trabajo que hace un orfebre en una bellísima joya que le da forma de manzana que está hecha en oro y que tiene pequeñitos engastes de plata. Y luego cuando alguien vio esa joya dijo, se parece tanto a cuando la gente habla bien y dice la palabra como conviene. Dice lo que tenía que decir en el momento que tenía que decirlo. No dijo más ni dijo menos. Esto lo que quiere decir es que yo no puedo simplemente abrir la boca y decir cuanto se me antoje, sino que debo practicar, revisar muy bien lo que voy a decir y luego expresarlo con todo el cuidado posible. ¿Le ha tocado a usted escribir un correo electrónico para una persona importante? Y usted se devuelve, lo revisa, revisa la ortografía, revisa que esté bien, revisa que no está hablando paja, ¿verdad? Revisa que sean solamente las líneas necesarias. Bueno, cuando vamos a hablar, nosotros tenemos que medir que lo que vamos a decir está bien sopesado. Lo he analizado, lo he revisado. Es cierto que hay algunos conflictos que surgen espontáneamente, pero también es cierto que la mayoría no. La mayoría ya usted viene como quien dijo
viendo señales que le dicen que va a haber un conflicto, ¿verdad? Como cuando usted gira una orden y usted ve que su hijo no la está cumpliendo. Y usted dice, bueno, ya pronto va a llegar el momento en que va a tener que llamarle la atención. Entonces, ¿para qué va a esperar hasta tener cólera para hacerlo? E respetar todo lo que aquí hemos dicho. Por ejemplo, va a venir a decir, bueno, ¿de qué manera puedo yo abordar este problema y que haya una solución que sea verdaderamente la solución? Que no se repita. Principios, estos que estamos viendo hoy día. Principio número 7. El principio de la lejanía física. Cuando usted está resolviendo problemas, usted está resolviendo el problema. No es el tiempo para abrazar. ¿Se acuerdan que Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar? Un tiempo para abstenerse de abrazar es cuando usted está resolviendo conflictos. ¡Ah, ya, mi amor! Eso no es nada. No, no, no lo haga. No lo haga porque la persona está enojada. Usted da ese espacio, da esa distancia. Aún con los más pequeñitos. A veces empiezan los jalonazos. Venga para acá, venga, venga. No se enoje, no tiene derecho a enojarse, déjelo que se vaya. Pero a veces nosotros actuamos muy mal en cuanto a eso. Muy mal. Dice Proverbios 30:33, es un proverbio muy interesante. Vaya ahí, vaya ahí. Habla de acción-reacción, ¿verdad? Por eso es que no hay que estar agarrando a la gente en los conflictos, porque puede haber una reacción inesperada, ¿verdad? Y Proverbios 30:33 dice que cuando hay una acción, viene una reacción. Dice, ciertamente, Proverbios 30:33, el que bate la leche sacará mantequilla, ¿ok? Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Más clarito no puede estar, ¿verdad? ¿Quiere provocar la ira? Se va a armar el pleito. Se va a armar el pleito. No lo haga. No lo haga. A una acción entonces corresponde una reacción. Si usted invita a pelear con su contacto físico, lo único que va a generar es una pelea. Así que evite el contacto físico cuando está resolviendo un conflicto. No hay contacto físico. No lo hay. Está vedado. Y a veces eso implica lejanía física. Hay personas que se enojan tanto que no saben lo que hacen, literalmente. Usted se aleja. ¿Qué se va a quedar haciendo ahí? Puede haber mayores problemas. Por cierto, si usted de lo que eso le pasa, necesita buscar ayuda. Urgentemente. Porque un día esto va a terminar matando a alguien. Y eso sí que le va a tener un conflicto, ¿verdad? Ok. Octavo. Principio del lenguaje gestual. Si hay algo que enciende la hoguera, es el lenguaje gestual, ¿verdad? Las caras. Usted diciéndole a su hijo joven, por ejemplo, hijo, dejaste la comida que tenías que llevarte para el cole. Todo el esfuerzo que me costó hacerlo. Y nada más se te olvidó, ¿verdad? Eso es diferente a que usted le diga al hijo, qué raro vos. Siempre lo mismo. Y es que yo no sé por qué. Esta manita haciendo esto, ¿verdad? Esta manita haciendo esto dices que vos sos medio tonto, ¿verdad? No lo está diciendo, pero esta manita dice eso, ¿verdad? O cuando usted pelea y dice, hey, póngame atención, este dedito ya hizo la diferencia, ¿cierto? Ya este dedito usted, yo siempre digo que uno quiere que tenga como una tijera y cortarlo, ¿verdad? No lo haga. No lo haga. O la otra persona está dando su punto y usted está haciendo caras. Usted está quitándole validez a lo que la otra persona está diciendo. Ve el punto al que yo voy. El punto al que yo voy, que ya lo vimos aquí, es la otra persona tiene su derecho de hablar. Y usted tiene que escucharle, porque cuando usted hable va a querer que le escuche. Que a usted le parezca o no, eso es irrelevante. Cuando a usted le toca hablar, usted lo hace ver. Pero ¿cómo va a estar usted en el momento ahí como? Eso está transmitiendo un mensaje, está diciendo, no me interesa lo que tengas que decir. Y la otra persona entiende el mensaje. Y cuando le toque su turno va a hacer lo mismo o lo va a hacer peor. ¿Verdad?
Cuidado con el lenguaje gestual. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia, Proverbios 17:14, búsquelo ahí. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ah, ¿se enredan las contiendas? Claro que se enredan. A veces viene el Señor, abre la puerta de la refri, saca la salsa de tomate, la usa y la deja abierta en el desayunador. Aparece el hijo mayor, usa la salsa y la deja abierta en el desayunador. Aparece la hija menor, usa la salsa y la deja abierta en el desayunador. Y viene mamá. ¿Qué hace la salsa aquí? Y todo se justifica, ¿verdad? Bueno, yo lo usé, dice el papá, yo lo usé, pero después yo vi que él iba, entonces es de él la bronca ahora. Yo lo usé, pues mi manilla fue la última, ¿verdad? Y empiezan los problemas. De repente, si uno de todos nada más se levanta, agarra la salsa, la cierra y la mete en la refri, ya se evitarían muchas cosas. ¿Pero por qué le menciono esto? Porque sucede que producto de la salsa, de una forma mágica, misteriosa, la cosa desbordó en un problema insospechado. Y es que yo recuerdo muy bien, hace años, y usted dice, pero si era una salsa, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, llegamos hasta ahí porque no se detuvo antes que se enredara, ¿verdad? Tenemos que ser muy prácticos en esto. Cuando invitamos a pelear, entonces vamos a tener problemas. Nuestros gestos, nuestras manos, nuestra posición corporal pueden hacer que las cosas se enreden. Entonces, evítelo, no lo haga, porque lejos de ayudar, lo que va a hacer es causar más dificultades y más conflictos. 9. El principio del mejor momento. Hay momentos para resolver problemas y hay momentos que no son para resolver problemas. Ajá. Hoy a las 6 de la mañana, cuando está empezando el partido de la selección, no es un buen momento para resolver problemas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Eclesiastés 3:1, usted lo conoce. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso quiere decir que aún para resolver problemas hay un tiempo. Porque dice todo tiene su tiempo. Si todo tiene su tiempo, aún para resolver problemas hay un tiempo. Un tiempo que es correcto y un tiempo que no. Un momento para cada cosa. Por eso es necesario descubrir, porque no es igual en todos los casos, cuáles son los mejores momentos para hacerlo y contenerse de no hacerlo cuando no son buenos momentos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, los conflictos nosotros solemos sentarnos en la noche antes de irnos a dormir y los resolvemos. Pero a veces no. A veces una de las partes dice, no, es que yo me acosté con cólera y vamos a resolver esto y soy la 1 de la mañana. No, levántese, venga, vamos a resolverlo. Y la otra persona dice, ¿tú quieres trabajar mañana? Voy a andar con sueño. No quiero. Un mal momento. Hay momentos que son terribles. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, cuando hay una necesidad insatisfecha. Usted no ha comido. Un mal momento. Cuando no puede tener la atención completa de la persona. Mal momento. Cuando usted otra cosa tiene su atención, no lo haga. Cuando es tiempo de dormir. Cuando hay un compromiso que limita el tiempo. Por ejemplo, los domingos en la mañana. De alguna manera el diablo siempre tiene algo que meter el domingo en la mañana. Espérenlo. Ya tiene que estar preparado. Y decir, yo sé que algo va a meter, ¿verdad? Para atrasar. ¿Dónde están mis zapatos? Yo los había puesto aquí ayer justamente para no atrasarme hoy en la mañana. ¿Quién los agarró? Y nadie le pone atención porque todo el mundo anda en lo suyo. Cuidado. Hay peores momentos, no use eso. Y por último, 10, el principio de la pausa emocional. ¿Qué es el principio de la pausa emocional? Si alguien pide tiempo, déselo. Si alguien dice, mira, ahorita no. Si su hijo dice, papi, por favor, ahorita no. Por ejemplo, a veces los chicos, entre sus obligaciones, tienen un examen que resolver mañana, están estudiando. Y a usted se le ocurrió que era una genial idea resolver el asunto hoy. No se puede. Y el hijo dice, no, mira, papi,
no va a ser hoy, mañana hablamos de eso. Hoy no, tengo que estudiar. Pero ¿qué hacemos a veces? De ninguna manera. Ya mismo me pone atención. Pausa emocional. Proverbios 25:8. Búsquelo ahí. Estamos cerquita. Proverbios 25:8. Dice la Biblia: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Porque usted entró apresuradamente, mejor se hubiera quedado quietico. Mejor se hubiera quedado quietico y dice, deme tiempo. No pensar, analizar. En ocasiones lo más sensato que uno puede hacer es pedir tiempo antes de hacer tonteras. Es mejor estar consciente de lo que se va a hacer y no que después tenga usted que arrepentirse, ¿verdad? Esto pasa muchas veces cuando usted quiere tomar decisiones muy rápidas con los gastos, por ejemplo. Las decisiones con plata son de esas a las que usted debería darles pausa. Y casi siempre, como un 99.9 de las veces, cuando usted se calmó ya se da cuenta que no lo ocupa. ¡Oferta! Y la palabra oferta es como desconecta el cerebro, porque está en oferta, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Les repaso los 10 principios que hemos visto así nada más para que se los lleve ahí. Principio de la oración previa, principio de la escucha activa, principio de la respuesta calmada, principio de la espera paciente, principio de no amenazar, principio de las palabras correctas, principio de la lejanía física, principio del lenguaje gestual, principio del mejor momento y principio de la pausa emocional. Tal vez no se acuerde de todas, pero el que se acuerde, póngalo en práctica.